Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Somos Frecuencia 1984 y en este episodio vamos a analizar 1984, la obra de George Orwell, así como su adaptación cinematográfica. Esta historia no solo nos presenta un mundo distópico, sino que también nos invita a reflexionar sobre temas que siguen siendo relevantes hoy en día, como la manipulación de la información, el control, la verdad y el papel de las emociones humanas dentro de una sociedad. A través de esta obra, Orwell nos muestra una realidad en la que el poder no solo controla las acciones de las personas, sino también su forma de pensar, de recordar y de entender el mundo. Y justamente por eso, decidimos abordar este tema de una manera diferente. Imaginar una conversación directa con el propio autor, George Orwell, y con uno de sus personajes más importantes de la historia, Winston Smith. Nos acompaña George Orwell, escritor y periodista británico, autor de 1984, una obra que se ha convertido en un referente cuando hablamos de poder, vigilancia y manipulación. Orwell no solo escribió una novela, sino una advertencia. A través de su experiencia en contextos políticos complejos, logró plasmar una visión crítica sobre los sistemas totalitarios y su impacto en la sociedad. Su obra nos obliga a cuestionar la realidad, a reflexionar sobre la verdad y a preguntarnos hasta qué punto el poder puede influir en nuestra forma de pensar. Buenas tardes, mi nombre es George Orwell. Aunque ese no es el nombre con el que nací, soy escritor, periodista y en cierta forma un observador de mi tiempo. Viví en una época marcada por conflictos, por guerras, por ideologías que prometían orden, pero que en realidad imponían control. Fui testigo de cómo la verdad podía ser manipulada, de cómo la información podía moldearse para servir a quienes estaban en el poder. Durante la Guerra Civil Española entendí algo que no puedo ignorar. No solo se luchaba en el campo de batalla, sino también en la mente de las personas. Se construían relatos, se borraban hechos y se reinventaba la verdad. 1984 nace de esa inquietud, de esa necesidad de advertir. No es una predicción, es una posibilidad. Es la consecuencia de permitir que el poder crezca sin límites, de dejar de cuestionar y de aceptar lo que no se nos dice como verdad absoluta. Escribí esta obra en un momento en el que mi propio cuerpo comienza a fallar, pero con la certeza de lo que realmente peligroso es, no era la muestra física, sino la muerte del pensamiento. Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de cuestionar, deja de ser libre, incluso si no lo sabe. También nos acompaña Winston Smith, protagonista de 1984. Un hombre aparentemente común, pero que vive dentro de una sociedad donde el partido controla cada aspecto de la vida, desde las acciones hasta los pensamientos. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, modificando el pasado para que coincida con lo que el sistema quiere imponer como realidad. Sin embargo, a pesar del miedo y la vigilancia constante, comienza a cuestionar lo que lo rodea. A dudar de la verdad oficial. Y a buscar algo que el sistema intenta eliminar por completo: la libertad de pensar y sentir. Mi nombre es Winston Smith y no estoy seguro de si decirlo en voz alta es una buena idea. Trabajo en el Ministerio de la Verdad. Mi labor consiste en corregir el pasado, en modificar registros, noticias y documentos para que todo coincida con lo que el partido dice que es verdad en el presente. En mi mundo, la verdad no es algo fijo. Cambia, se ajusta, se reescribe. Y lo más inquietante es que, con el tiempo, las personas dejan de cuestionarlo. Vivimos bajo la vigilancia constante del gran hermano. Siempre hay alguien observando. Siempre hay una razón para tener cuidado, no solo con lo que dices, sino con lo que piensas. Porque no sé ni ya, incluso el pensamiento puede ser un crimen. A veces, intento recordar cómo eran las cosas antes. Intento aferrarme a la idea de que existe una verdad más allá de lo que nos dicen, pero es difícil, cuando todo alrededor insiste en lo contrario. Y aún así, hay algo dentro de mí que no desaparece del todo. Una pequeña duda, una incomodidad, una sensación de que algo no está bien. Tal vez no sea suficiente para cambiar el sistema, pero es suficiente para recordarme que todavía soy humano. Antes de comenzar, queremos que pienses en esto.
¿Qué pasaría si un gobierno pudiera decidir qué es verdad y qué no? Si pudiera cambiar el pasado, borrar hechos, modificar recuerdos. ¿Y si llegara un punto en el que ya no pudieras confiar ni siquiera en tu propia memoria? En un mundo así, la verdad deja de ser algo seguro. Y se convierte en algo que alguien más controla. Eso es precisamente lo que plantea 1984. Después de analizar 1984, entendemos que el mayor peligro no siempre es evidente. Cuando la verdad se manipula, también se afecta nuestra forma de pensar y entender la realidad. Hoy en día estamos rodeados de información, pero no siempre la cuestionamos. Y ahí es donde el control puede volverse invisible. Aún así, la capacidad de pensar, cuestionar y conectar con otros nos recuerda que todavía existe una forma de resistencia. Al final, la libertad no solo depende de lo que hacemos, sino de cómo pensamos. Para empezar, creo que es importante entender de dónde surge todo esto. Porque 1984 no parece una historia cualquiera. Señor Orwell, ¿qué experiencias personales o contextos políticos influyeron en la creación de esta obra? Mire, esta novela no es una fantasía, es una destilación de lo que vi con mis propios ojos. Mi tiempo la Guerra Civil Española fue el catalizador. Allí vi cómo la prensa fabricaba mentiras sobre las batallas que ni siquiera ocurrieron. Ver a Stalin y Hitler convertir a seres humanos en ramajes de una maquinaria de odio me convenció de que el totalitarismo es un veneno. Escribí esto mientras mi cuerpo se rendía ante la tuberculosis, sintiendo que el mundo de la posguerra se estaba volviendo un lugar gris y peligroso. Es mi grito de advertencia. Eso hace que la obra se sienta aún más real, no como algo lejano. Y en ese sentido, ¿cuál era su principal preocupación al escribir 1984? Mi miedo no es solo que nos encierren, sino que nos quiten la capacidad de decir que 2 más 2 es igual a 4. Me aterra la desaparición de la verdad objetiva. Si el líder puede reescribir el pasado y tú no tienes cómo desmentirlo, la mente humana queda atrapada en una prisión sin barrotes. Mi preocupación es la destrucción del individuo a través del control del lenguaje. Si pierdes tus palabras, dejas de ser un hombre. Ya hablando directamente de la sociedad que presenta la obra, hay muchos elementos que resultan inquietantes, pero desde su perspectiva, ¿qué aspectos considera más peligrosos? Sin duda, la neolengua es el arma más sofisticada del partido. Al reducir el vocabulario, reduce el alcance del pensamiento. Si no existe la palabra libertad, la idea de ser libre se vuelve inimaginable. También el ataque a la familia. Cuando el Estado logra que un hijo renuncie a sus padres, ha destruido el último refugio de la lealtad humana. Una sociedad sin lenguaje propio y sin afectos privados es una sociedad de esclavos perfectos. Y todo esto se refuerza con la figura del gran hermano, que está presente en todo momento. ¿Qué simboliza realmente dentro de la obra? El gran hermano es la encarnación del poder con mayúsculas. No importa si es una persona real o un mito creado por el ministro de la verdad. Lo que importa es su función. Simboliza la mirada constante que anula la privacidad. Es una figura casi religiosa diseñada para absorber todo el amor y la devolución que realmente queríamos a nuestros seres humanos. El rostro del sistema que te dice, no pienses, yo pienso por ti. Winston, en tu caso, tú vives todo esto directamente. En 1984, el partido modifica constantemente el pasado para controlar la verdad. ¿Qué consecuencias tiene eso para una sociedad? La consecuencia es que te vuelves loco. Te obligan a creer que Oceanía siempre ha estado en guerra con Asia Oriental. Cuando tú recuerdes que hace una semana el enemigo era otro. Cuando el poder decide la verdad, el pasado muere. Y sin pasado, no tienes nada donde apoyarte para decir, esto está mal. Te conviertes en un fantasma sin memoria, viviendo en un eterno presente donde el partido siempre tiene razón. Y si las personas viven durante mucho tiempo bajo un sistema que manipula la información y controla el pensamiento, ¿cree que aún pueden cuestionar la realidad o terminan aceptando esa versión como la única verdad? ¿Crees que puedes resistir? Guardas un trozo de papel, buscas un rincón sin cámaras, pero la presión es como el agua sobre una piedra. Te agotan, te confunden con el dolor de pensar hasta que tu mente se rinde. Al final,
No es que sepas la mentira por miedo, es que tu cerebro se rompe y terminas creyéndola de verdad. La soledad de ser el único que recuerda la verdad es un peso que nadie puede cargar por siempre. Entonces, con todo esto, surge una pregunta inevitable. ¿Es posible que un gobierno controle completamente la mente de las personas? Pueden hacerlo. No se atienden hasta que no quieren más de ti. No les basta con que obedezcas. Quieren que los ames. Pueden entrar en tus nervios en tus sueños. Cuando te llevan a la habitación 101 y te enfrentan a peor miedo, presionas todo Peris. En ese momento, cuando deseas que el dolor le pase a otro y no a ti, el partido ha ganado. Han entrado a tu mente y la han saqueado. Sí, el control puede ser total. En un mundo donde todo intenta ser controlado, el amor se vuelve un acto silencioso de rebeldía. No porque sea fuerte o visible, sino porque es profundamente humano. Es en esos pequeños momentos, mirar, sentir, confiar, donde el individuo recupera algo que el poder no puede fabricar ni imponer. En 1984, el amor no cambia el sistema, pero sí demuestra que aún existe algo fuera de su alcance, y quizá ahí radica su fuerza, en recordarnos que, incluso cuando todo parece perdido, todavía hay una parte de nosotros que no ha sido conquistada. Tal vez esa es la enseñanza más importante de 1984, que mientras exista la capacidad de cuestionar, de buscar la verdad y de sentir por los demás, todavía hay una forma de resistir. Porque al final, el control no solo se impone desde fuera, también puede comenzar cuando dejamos de pensar por nosotros mismos. Y es justo ahí donde está el verdadero riesgo. Por eso, mientras mantengamos nuestra capacidad de dudar, de reflexionar y de conectar con otros, seguimos conservando algo esencial, algo que ningún sistema puede controlar por completo. Señor Orwell, después de todo lo que hemos hablado y considerando el mundo actual, ¿cree usted que todavía estamos a tiempo de evitar una sociedad como la de 1984? Siempre hay tiempo, pero no es infinito. Las sociedades no caen de un momento a otro, se transforman poco a poco, casi sin que las personas lo noten. Mientras exista gente dispuesta a cuestionar, a incomodarse, a buscar la verdad, incluso cuando es difícil, hay esperanza. Pero el peligro comienza cuando la comodidad es más importante que la verdad, cuando las personas prefieren aceptar antes de pensar. No se trata solo de los gobiernos, se trata de los individuos, porque el control más efectivo no es el que se impone, sino el que se acepta sin resistencia. Así que sí, estamos a tiempo, pero depende de qué tan dispuestos estemos a ver lo que no siempre queremos ver. Winston, después de todo lo que viviste, ¿crees que vale la pena intentar resistir, incluso cuando todo parece estar en tu contra? Creo que, incluso cuando todo está perdido, hay algo dentro de uno que no desaparece tan fácilmente. Tal vez no cambie el mundo, tal vez no tenga partido, pero resistir, aunque sea por un momento, significa que no todo ha sido destruido. Porque mientras puedas dudar, mientras puedas sentir, mientras puedas recordar que algo no está bien, todavía queda una parte de ti que no ha sido controlada, y a veces es lo único que tenemos. Después de todo lo que hemos analizado, queda claro que el 1984 no es solo una historia sobre un futuro lejano, es una advertencia que sigue siendo relevante hoy en día. A lo largo del episodio vimos cómo la manipulación de la información puede cambiar completamente la forma en que las personas entienden su realidad. Y también cómo el control, cuando se vuelve constante, deja de percibirse como algo impuesto y empieza a sentirse como algo normal. Eso es lo más inquietante, que en 1984 las personas no siempre son obligadas a obedecer por la fuerza, sino que poco a poco aprenden a obedecer por sí mismas, a controlar lo que dicen, lo que hacen e incluso lo que piensan. Y cuando eso pasa, la verdad deja de ser algo objetivo y se convierte en algo que alguien más define, algo que puede cambiar, adaptarse o incluso desaparecer. Después de todo lo que hemos hablado,
1984 nos deja más preguntas que respuestas. Y quizá eso es lo más importante. Porque al final no se trata solo de una historia sobre un régimen totalitario, sino de reconocer qué tan vulnerables podemos ser ante la manipulación, el control y la pérdida de la verdad. Y también de entender que mientras conservemos la capacidad de cuestionar, de pensar por nosotros mismos y de conectar con otros, todavía hay algo que no puede ser controlado completamente. Tal vez el verdadero peligro no es que exista un gran hermano, sino que dejemos de notar su presencia, o peor aún, que aprendamos a vivir con ella sin cuestionarla. Dando por finalizado este podcast, queremos agradecer a nuestros invitados por compartir sus ideas y experiencias con nosotros. Señor Orwell, gracias por dejarnos una obra que, más allá del tiempo, sigue invitándonos a cuestionar la realidad y a reflexionar sobre el poder, la verdad y la libertad. Y Winston, gracias por mostrarnos desde tu experiencia lo que significa vivir en un mundo donde la verdad y la libertad están en juego. Sus perspectivas nos ayudan a entender que estos temas no son solo ficción, sino realidades que debemos analizar y cuestionar constantemente. Te dejamos con una pequeña reflexión. Si algún día alguien intentara cambiar la verdad frente a ti, ¿serías capaz de darte cuenta?